Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin sigue aumentando las tropas en la frontera con Ucrania. La OTAN advirtió que al día de hoy sigue aumentándose el número, ya pasó de los 200.000 efectivos entre la frontera de Ucrania con Rusia y la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Es un momento peligroso para la seguridad en Europa. El número de tropas rusas está aumentando y el tiempo de advertencia de un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero tenemos que estar preparados para lo peor, sin dejar de buscar con firmeza una solución política. A decir verdad, estoy un poco decepcionado por el hecho de que resulta ser una conversación de un mudo con un sordo. Estamos escuchando uno al otro, pero no nos oímos. Por lo menos nuestras explicaciones detalladísimas han aterrizado sobre un terreno no preparado. Numerosos datos reales rebotaban en este terreno. Aumenta el despliegue de efectivos militares en torno a Ucrania. 6 buques de desembarco anfibio de las flotas del Báltico y del norte de la Armada rusa atracaron en Sebastopol este jueves. La realidad de la situación en la frontera con Ucrania demuestra que Rusia ya no tiene ninguna opción. Al parecer ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Si no, no se explicaría, desde ningún punto de vista coherente, cuál es la razón para seguir aumentando el número de tropas que, en términos proporcionales, ya estaría igualando el número total y absoluto del ejército ucraniano. Es decir, toda esta movilización en la frontera de Rusia con Ucrania y en la frontera de Bielorrusia con Ucrania no pueden ya significar una situación de presión política, porque en este vaivén, en este tira y afloja, en esta pulseta permanente entre Rusia y la OTAN, esto podría salirse de las manos en cualquier momento. Si se empieza a llenar tantas tropas en la frontera con Ucrania, en cualquier momento puede aparecer algún problema justamente, y Ucrania, por supuesto, está preparada para todo lo que tenga que pasar. Por supuesto, sabemos y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, esta es una situación de perder, nadie gana. Sin embargo, Putin ha optado por la política de la presión. Antes de ir a las conversaciones, sigue aumentando el número de tropas en la frontera. ¿Para qué? Para seguir teniendo una palanca en la negociación y forzar a que la OTAN y la Unión Europea le prohíban el ingreso de Ucrania a la OTAN, y tal vez otras cosas más. Escuchemos este análisis del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. El objetivo político de Putin es desmantelar la OTAN. Por eso tenemos que ser muy decididos a la hora de mostrar lo coherente que es la alianza, lo mucho que nos mantenemos unidos y lo bien que entendemos las tensiones en el flanco oriental de la OTAN. Es que el primer ministro polaco la tiene clara la situación. Putin lo único que quiere es descalabrar a la OTAN, pero eso no va a pasar. Escuchemos lo que dijo Olaf Scholz. Rusia no debe subestimar nuestra unidad y determinación como socios en la Unión Europea y como aliados en la OTAN. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, parece que no tiene mucha posibilidad de charlar bien con la representante del Reino Unido, porque resulta que él dice que era un diálogo de sordos, y por otro lado les llama aventura electoral, es decir, como si el partido político de Boris Johnson estuviera en flanco y abierto proceso de campaña electoral. Realmente espero que en temas serios relacionados con la seguridad europea de todos los países sin excepción, los miembros de la OTAN, Ucrania y Rusia, todas las partes, se comporten un poco más como adultos y no se involucren en propaganda abierta con miras a otra aventura electoral. Obviamente, el dictador, el Putin, dice que quiere una solución diplomática, que es una cosa totalmente contraria a lo que hace, ¿no? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Dice que quiere una solución diplomática, pero sigue aumentando las tropas
en la frontera con Ucrania. En cuanto a las nuevas negociaciones con nuestros socios europeos y estadounidenses, están en curso en un formato abierto y cerrado. Estamos preparando una respuesta a la OTAN y a Washington. De hecho, hemos acordado con el presidente de Francia que llamaría después de una serie de consultas no solo en Kiev, sino también en los países europeos con los socios estadounidenses. Un supuesto simulacro a solo 50 kilómetros de la frontera ucraniana. Hay numerosos tanques, misiles y decenas de miles de tropas. Se estima que en total hay cerca de 130.000 soldados. Eso es casi la mitad del tamaño del ejército ucraniano. Los servicios de inteligencia estadounidenses calculan que los rusos podrían duplicar ese contingente en poco tiempo. Los soldados rusos se concentran en las fronteras norte y este de Ucrania y en la anexionada Crimea. Movilización similar a la de la primavera de 2021, pero esta vez los rusos maniobran también hacia Bielorrusia, que comparte una frontera de 1.000 kilómetros con Ucrania. Rusia habla de meros ejercicios de rutina, pero los países de la zona, miembros de la OTAN, hablan de maniobras de una envergadura nunca vista. Además, temen que Moscú siga presente militarmente cuando los ejercicios terminen. Por eso, Ucrania se está preparando para una posible invasión a lo largo de miles de kilómetros de frontera y está poniendo las capacidades de su ejército al límite. Mientras Rusia desoye las advertencias occidentales que alarman de un conflicto inminente, el mundo trata de interpretar las imágenes por satélites del despliegue del ejército ruso, saber si estas tiendas están habitadas o vacías o adivinar cuántos soldados participan en los ejercicios. Los observadores, que suelen estar presentes en las grandes maniobras militares, no tienen permitido inspeccionar las tropas porque, al menos sobre el papel, los distintos despliegues no están conectados y consisten en una serie de ejercicios independientes que se desarrollan en paralelo. Los compromisos de Viena exigen que Moscú invite a países extranjeros a ejercicios con más de 13.000 participantes, algo que Rusia niega rotundamente. Aparentemente existe en los últimos días una carrera permanente que han asumido los diferentes países de la OTAN. El objetivo es aumentar la presencia de soldados en todos los países que tienen frontera con Rusia y que son parte de la OTAN, es decir, los bálticos y por supuesto en la frontera oriental de la OTAN, Rumania y Polonia. El Reino Unido, Estados Unidos, España, Francia y otras potencias están enviando soldados para aumentar el número. Paralelamente a eso, siguen los envíos de armamento hacia Ucrania. Ucrania, como ya sabemos, es un ejército que ha seguido un proceso de profesionalización y capacitación permanente en los últimos años, de tal manera que, por supuesto que Ucrania está mucho más preparado de lo que estaba hace 7 u 8 años atrás. Por supuesto, tampoco podemos decir que en este momento es una potencia militar como para enfrentarse a Rusia, ni siquiera a esa pequeña parte del ejército ruso que está totalmente equipada en la frontera con Ucrania. Decimos es una pequeña parte porque en términos de la cantidad del ejército ruso como tal es una pequeña parte. Pero en términos del ejército ucraniano es casi todo el ejército ucraniano, midiéndose con una potencia igual en números al ejército ruso y bielorruso. Y en términos de armamento, por supuesto, no se puede comparar para nada las capacidades rusas contra las ucranianas. Ahora, el asunto que yo me pregunto, y es un cuestionamiento que particularmente me he estado haciendo en los últimos días. Muy bien, la OTAN ha dicho que no se va a meter a Ucrania. Es decir, no, porque Ucrania no es un miembro de la OTAN. La OTAN no va a entrar a Ucrania. Y por eso es que la Unión Europea y los Estados Unidos están preparando un paquete de sanciones económicas en contra de Rusia, porque esa va a ser la reacción contra Rusia. No precisamente sanciones, es decir, una intervención militar, sino más bien sanciones económicas. Las sanciones económicas de por sí van a colocar a Rusia en una situación muy difícil económicamente, una economía que ya está muy mal, la economía rusa. Tampoco podemos desestimar el impacto fuerte que va a tener en la economía europea,
que necesita el gas ruso para poder funcionar. Esa es la realidad. Y por otro lado, no podemos desestimar la terrible situación humanitaria que se produciría en Ucrania como resultado de la invasión rusa. Los ucranianos están decididos a dar pelea hasta el último aliento contra una eventual fuerza invasora rusa. Eso lo han dicho siempre. El ejército está preparado, la policía está preparada, los civiles están preparados, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos están preparados. Y eso ha aportado a que se fortalezca el sentimiento nacionalista ucraniano, pro-ucraniano y antirruso. En detrimento de Putin, en detrimento de los intereses de Rusia, de alguna vez volver a tener una buena relación con Ucrania. Aparentemente eso ya va a ser muy, muy difícil, porque alguno que otro político por ahí que quiera sobresalir, el pueblo ucraniano en su mayoría ya es anti-Putin. No antirruso, pero sí anti-Putin. Entonces, el resultado de todo esto, desde el punto de vista político, para Putin es nefasto. Ya es un resultado nefasto. Ha develado su esencia básica de dictador, de invasor, de abusivo contra un país independiente que no representa ningún peligro ni ningún riesgo para Rusia. Como ya hemos dicho, esto pasa por solucionar Lugansk, Donetsk y Crimea. Esta situación pasa por definir que eso ya pasó, está zanjado, terminar este proceso desagradable de enfrentamiento en la frontera oriental de Ucrania. Y para que eso suceda, los espacios territoriales que están ocupados por los separatistas prorrusos deberían de una vez ser cedidos a Rusia y Rusia asumir la soberanía de esos territorios. Y Ucrania entrar a la OTAN, pero renunciando a estos territorios. Y listo. Y ya no va a haber más problema. Esperemos que los políticos, así como dijo Putin en un momento, hace un momento atrás, como dijo que están en conversaciones con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, para ver si se pueden encaminar algunas de estas soluciones un poco creativas e interesantes. Sí, ese es el camino. De lo contrario, la situación se viene muy, muy compleja para Europa y para todo el mundo. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.